Para seguir hablando un poco de los números de la economía, Pablo, estábamos con los créditos UVA, recién veíamos la reunión de gabinete, pero ¿qué pasa con la deuda, no? Había también allí un anticipo que nos íbamos a hacer cargo de estar analizando un poco este tema. Sí, porque la verdad, cuando uno analiza los números y después de lo que ha pasado con la Argentina, que ha hecho una renegociación con los acreedores privados, en el caso del Fondo Monetario Internacional, lo que hubo es una prórroga en los pagos, pero no una reducción de no hubo quita. No hubo quita, efectivamente, pero cuando uno analiza... Bueno, pero como estaba era impagable. Eso estaba era claro. Impagable. Uno puede decir, como está hoy, puede ser pagable. Sí, sigue siendo. Claro, porque... O a costo de... Claro, lo que hemos hecho es patear un poco para adelante, pero sin tener la certeza de que ese patear para adelante signifique que efectivamente la Argentina va a estar en condiciones de pagar una deuda descomunal como la que debe enfrentar, ¿no? Bueno, ayer llegó un reembolso que da cierta tranquilidad económica, ¿no? Sí, son algunos dólares que... no alcanzan. Que no alcanzan, no. que van a las reservas del Banco Central, pero que también en parte tienen que ver con el pago de la deuda pública y privada que debe enfrentar la Argentina, sí, claro, más allá de estas renegociaciones que ha hecho. Bueno, mientras tanto se sigue sí, trabajando con el proyecto del blanqueo, entre comillas, de los fondos que están afuera, ¿no? Para pagar el Fondo Monetario Internacional. Bueno, que esto requiere dos aspectos. Por un lado, el consenso político para que la ley se haga, y por el otro, lograr que esos dólares vuelvan. La ejecución. Claro, que de alguna manera esos dólares puedan volver. Es muy complicada la situación del país en materia de deuda externa, sobre todo por lo que ha ocurrido en los últimos 4 años, y nos plantea un desafío para el crecimiento, y además para que ese crecimiento sea con desarrollo, porque hoy que no tenemos que pagar esos grandes volúmenes de deuda, logramos un crecimiento que no es equitativo, que nos enfrenta a enormes dificultades, porque mientras esta situación se mantiene, y hay un crecimiento, un alza en el riesgo país de la Argentina, es muy difícil lograr financiamiento externo. No, sí. Lo que buscó el presidente Alberto Fernández en sus reuniones con el BRICS y con el G7 es un respaldo político que de alguna manera nos haga ver mejor ante el sistema financiero. Pero hoy la Argentina no es un buen cliente al que le deban aportar más recursos, y además la Argentina tampoco está en condiciones de soportar más endeudamiento, y es esta la complejidad por la que transitamos. Pero vamos a ver los datos que ayer dio a conocer a última hora el INDEC. El stock de deuda externa bruta total al 31 de marzo se ubicó en 274.355 millones de dólares. 6.488 millones de dólares más que al cierre del último trimestre del año pasado, lo que habla de que la deuda sigue incrementándose en la Argentina. Esto lo indicó el INDEC. Este incremento se explica principalmente por un auge de la deuda en los sectores institucionales, gobierno en general y sociedades no financieras, hogares y entidades sin fines de lucro que sirven a esos hogares, según explicó el INDEC. En lo que respecta al primer trimestre del año, el balance cerró con un déficit de cuenta corriente de 1.130 millones de dólares. Se revirtió la ganancia de 437 millones de dólares que se habían registrado en similar periodo del 2021, el primer trimestre del año pasado, lo que habla de un crecimiento de la deuda, pero también de un crecimiento del déficit. El año pasado, la balanza de pagos cerró con un superávit de 6.708 millones de dólares, más del doble de los 3.000 millones de dólares del 2020. Habrá que ver cómo cierra este año, ¿no? Durante el primer trimestre de este año, el intercambio comercial dejó un superávit, pero menor al que se preveía. 2.640 millones de dólares, una cifra que marcó una merma de 628 millones de dólares respecto al año anterior. También está bajando el superávit que teníamos en intercambio comercial, que en definitiva son los dólares que nos quedan entre lo que le vendemos al mundo y lo que le compramos al mundo, con todo lo que esto implica para las reservas del Banco Central de la República Argentina. El ministro de Economía, Martín Guzmán, explicó que este menor superávit comercial
se debe en la primera parte del año a las importaciones de energía, que crecieron mucho. Hubo que comprar más energía y allí se destinaron mayor cantidad de dólares, que la expresidenta y actual vicepresidenta habló de un festival y que para Guzmán tiene que ver sobre todo con las importaciones energéticas. Por eso es tan importante el gasoducto, dijo Guzmán. Para continuar aumentando la energía, todavía la Argentina importa gas 205% más entre enero y mayo de este año que igual periodo del año pasado. Al 31 de marzo, otro dato muy importante, porque esto también tiene que ver con la posibilidad de recuperar dólares de los argentinos en el exterior. Los activos externos propiedad de residentes eran de 423.444 millones de dólares. Esto que decía, no es que no haya dólares, están afuera, se fugaron, ¿no? Los pasivos externos, por su parte, totalizaron 304.000 millones de dólares que se explican principalmente en préstamos. Los datos son cifras enormes, a veces es difícil dimensionarlas. Sí, como, a ver, ¿y esto qué tiene que ver con lo que me pasa, no? Sí. Claro, con el acercamiento ahora. Con estos números astronómicos que uno por ahí los ve, que se deben, que el reembolso, que la deuda, que se vence un plazo, pero que todo esto afecta a la política económica diaria. Efectivamente, esos dólares que la Argentina no tiene, esos dólares que la Argentina debe, esos dólares que la Argentina tiene que pagar, afectan el desarrollo, el crecimiento, el poder adquisitivo, la posibilidad de hacer obras, de mejorar la salud, de mejorar los servicios, bueno, de integralmente el rol del Estado, pero también de la economía privada, ¿no? Es un escenario muy complicado porque hubiéramos imaginado que la renegociación nos llevara a un menor endeudamiento, a un crecimiento con desarrollo, pensando en que en algún momento hay que pagar. Pero la verdad es que sigue creciendo la deuda externa en el país. También es cierto que se está generando un crecimiento, pero que no es equitativo, y es difícil hablar hoy de desarrollo, ¿no? Más allá del crecimiento económico. Bueno, un escenario en el que además hay que sumar que los dólares que entran se están yendo demasiado rápido y que la Argentina difícilmente puede acceder a mayor financiamiento externo en estas condiciones. Gracias, Pablo. A ustedes.